Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a construir una cinta transportadora inteligente que será del tipo almacén, es decir, tenemos esta cinta de aquí donde colocaremos aquí el objeto que queremos almacenar y se trasladará a través de la cinta hasta este cajón de aquí, que será el que simula un almacén donde se van archivando todos esos productos. Bien, empezamos con esta cinta transportadora, que es una cinta transportadora cuyas dimensiones son de 600 milímetros de ancho por 2 metros de largo y tiene una altura de unos 180 milímetros. Recordar que para traer este objeto ya construido, pues nos tendremos que ir a importar biblioteca y buscar biblioteca, y lo tendremos en el disco duro. En la descripción del vídeo colocaré la dirección del repositorio de GitHub, donde encontraréis esta cinta transportadora que todavía no es inteligente, y también pondré el archivo de la cinta transportadora inteligente ya construido. Bien, pues empezaremos. Lo primero que vamos a hacer va a ser desde la pestaña de diseño vamos a desconectarla de la biblioteca para así poder hacer ciertas modificaciones. Lo siguiente, vamos a empezar a construir la cinta transportadora inteligente, así que lo primero que vamos a hacer va a ser incorporar todos nuestros objetos inteligentes a ella. Primero crearemos el nombre, nos vamos a ir aquí a modelado, componente inteligente. Le vamos a dar nuestro nombre, botón derecho, cambiamos el nombre, le daremos un nombre significativo, SC de Smart Component, /, y le podemos poner, por ejemplo, cinta transportadora almacén. Vamos a arrastrar la cinta transportadora dentro, el objeto, y aquí empezaremos a incorporar pues toda nuestra lógica de estación. Así que vamos a empezar a añadir componentes. Uno de los primeros componentes que tenemos que añadir va a ser el objeto inteligente Plane Sensor. Vamos a ver, añadir componente, sensores, un Plane Sensor que detectará cuando la pieza haya llegado al final del componente, desaparezca. Al final de la cinta transportadora, perdón. Así que nos vamos aquí a ver. Ya tenemos nuestro Plane Sensor aquí abajo, pero lo tendremos que colocar al final de la cinta. Así que nos vamos a situar aquí en la cinta transportadora. Vamos a hacer aquí una ampliación. Aquí. Bien. Vamos a tener que tener activado este componente de aquí, que es selección de pieza, más este otro componente que detecta las aristas para poder ubicar el sensor. Así que nos vamos a ir al campo de Origin, que es el origen del sensor, y vamos a clicar sobre la parte negra, que es donde vamos a colocar el sensor. Este será el punto de origen del sensor. Lo siguiente, como axis 1, pues vamos a colocar en X, lo vamos a dejar en 0, en Y lo vamos a poner en 500 y en Z lo vamos a dejar en 0. Estos tres puntos son que el sensor tiene que empezar en X aquí, en Y tiene que recorrer toda la cinta transportadora, es decir, 500, y en Z lo vamos a dejar en la posición donde está, con respecto al suelo. El segundo eje le vamos a decir que en X siga estando en 0, en Y siga también estando en 0, y en Z le vamos a hacer que tenga una altura de aproximadamente pues unos 100 milímetros, ¿vale? Le podemos decir aplicar, y así vemos cómo se ha colocado el sensor en su sitio
con sus dimensiones. Bien, hecho esto, pues de momento lo podemos dejar los demás por defecto. Vamos a cerrar este componente. Bien, después del Plane Sensor, bueno, algo importante también que tenemos que hacer es que, vamos a editar otra vez el Plane Sensor. Si yo le digo le digo que se active, ¿vale? Es posible que cuando se active el sensor detecte la cinta transportadora. Así que lo que tendremos que hacer es decirle a la cinta transportadora, botón derecho, y le vamos a decir aquí en modificar, detectable por sensores, lo tenemos que tener desconectado, ¿eh? Posiblemente cuando pongáis la cinta transportadora lo tengáis en esta opción, detectable por sensores, pues lo tenemos que desconectar, ¿vale? Tenemos que estar seguros de que no se detecta por sensores. Bien, lo siguiente, pues el otro sensor que necesitamos. Necesitamos un sensor aquí que cuando yo coloque la pieza en esta parte blanca sea detectable por la cinta transportadora y haga que se mueva. Así que lo que vamos a hacer es colocar aquí otro sensor. Como no sé qué pieza va a colocar el robot, pues vamos a colocar un sensor del tipo volumétrico, es decir, que detecta un volumen. Nos vamos a venir aquí a la parte de componer, vamos a añadir componente y en este caso vamos a poner un sensor de volumen. Vale, ya lo tenemos aquí. Nos vamos a la pestaña. Nos ha creado aquí un sensorazo, ¿vale? Pero lo queremos que solamente esté en la parte blanca, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a ir aquí al punto de origen. Acordar que hay que tener seleccionado todos estos objetos que hemos dicho antes. Y nos vamos a venir que el origen esté aquí. Aquí. Podremos ajustar un poquitín más. Origen aquí. A ver que lo jugamos bien. A ver si aquí podemos ubicarlo correctamente. Aquí. Ese sería el primer punto. Vale, vamos a ajustarlo bien a 150 y 191. Correcto. Vale, después, el segundo punto. Pues como esta parte blanca es de 300 por 300, pues vamos a decir que la longitud sea de 300 por 300 y una altura de 100 podemos colocar, ¿vale? Vamos a darle a aplicar para ver cómo ha quedado. Perfecto, ha quedado en la parte blanca. Lo siguiente, vamos a seleccionar esta parte que pone aquí, Partial Hit, que lo que nos hace es que si el objeto que ponemos dentro de este sensor está parcialmente fuera, también lo detecte, ¿vale? Pues ya lo tenemos configurado, le decimos aplicar y cerrar. Tenemos los dos sensores. Bien, el objeto se va a tener que mover por la cinta transportadora, así que vamos a añadir un componente que va a ser un movimiento manipulador que sea un linear mover. Vale, este linear mover como objeto lo vamos a dejar en blanco, lo pondremos después. Como dirección, pues deberá moverse, si nos fijamos aquí, deberá moverse hacia las X, en este caso, así que le vamos a dejar aquí en las X, como la cinta transportadora es de 2000, pues vamos a poner unos 2000. Como velocidad, pues unos 500 milímetros. Y como referencia vamos a ponerle local.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así el punto local de la cinta transportadora está aquí, en X. Si esta cinta transportadora la giramos, girará siempre en el sentido correcto en la cinta transportadora, ¿vale? Bien, pues con todo esto yo creo que ya tendremos el linear mover correcto. Le damos a aplicar y cerrar. Vale. ¿Qué más? Bueno, conforme el objeto irá avanzando en la cinta transportadora se irá viendo, pero cuando llegue al sensor final deberá desaparecer ese objeto. Así que nos vamos a ir a las señales, a componer, y vamos a incorporar un componente que destruya ese objeto, y es en manipuladores, perdón, en acciones, un sync. Vale, aquí lo vamos a dejar por defecto, le vamos a decir cerrar. ¿Qué más? Bien, como es posible que en la cinta transportadora se coloquen más de un componente a la vez, es decir, que se coloca un componente en el sensor y ese componente se va, pero el robot viene con otro, necesitamos un objeto inteligente que sea una cola para ir almacenando esos objetos. Así que vamos a incorporar también, vamos a añadir un componente que sea una cola, en otros, una cola. La cola la vamos a dejar por defecto, ya la configuraremos más tarde. ¿Y qué más? Bueno, necesitamos también que esa cola, cuando la simulación de la estación la detengamos, esa cola se vacíe, o que cuando empecemos la simulación esa cola se reinicie. Así que para eso tenemos un componente que es el siguiente, que es si lo encontraré por aquí, el Simulation Events, ¿de acuerdo? Que detecta cuando ponemos la simulación en funcionamiento y cuando la paramos. Ya lo tenemos aquí, lo dejamos también por defecto. Como esos eventos de simulación es un pulso, pues esos pulsos los tendremos que almacenar. Los tendremos que almacenar, entonces, o memorizar, mejor dicho. Así que vamos a añadir un componente que va a ser una puerta lógica, aquí, una puerta latch, una memoria SR. De momento lo vamos a dejar por defecto y necesitaremos también una puerta AND, una puerta lógica AND, ¿de acuerdo? Vamos a dejar también por defecto para controlar la activación del sensor de volumen. Bien, todo esto hecho, entonces nos vamos a ir al diseño de este objeto inteligente con todas estas todos estos componentes de aquí. Bueno, ya lo iremos ordenando. Vamos a dejar de momento por aquí. Tenemos aquí todos los componentes. Y lo que vamos a hacer es dotar a este objeto inteligente de algunas entradas de activación. Así que nos vamos a ir al diseño y vamos en las señales de entradas, vamos a crear una más, vamos a darle al más. Como nombre va a ser, le podemos dar por ejemplo Digital Input DI conectar cinta, que será como la entrada de conexión de alimentación de la cinta. Es como el on-off de la cinta. Si lo activamos, la cinta estará en el proceso de poder funcionar, ¿vale? Y con esto ya lo tendremos. Decimos aceptar. Vale. ¿Qué más podemos poner? Hombre, podemos generar una salida
y esta salida va a ser que cada vez que se almacene un elemento, pues dé un pulso, ¿no? Y así sabemos cuántos componentes hemos almacenado. Así que podemos colocar una digital output y le podemos llamar, por ejemplo, DO, de digital output, pues objeto almacenado. ¿Vale? Y entonces aquí podemos poner que se activa cuando almacena un objeto. Así podemos controlar con un contador después en el controlador cuántos objetos se han almacenado. Vale, le decimos aceptar. Así que nuestro objeto inteligente tiene una entrada de conectar cinta para activarlo todo y una salida de objeto almacenado cada vez que un objeto ha llegado al final de la cinta. Bueno, con todo esto, ahora lo que hay que hacer es hacer la conexión entre ellos, ¿eh? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser ordenarlos un poco. Así que el volumen, el sensor de volumen lo vamos a poner por aquí, cerca de la entrada. El plane sensor también lo vamos a poner por aquí. Aquí lo tenemos. La cola la vamos a poner aquí. Después la puerta, bueno, el sync lo vamos a poner por aquí porque es el plane sensor el que lo destruye. La puerta lógica la vamos a dejar por aquí mismo. Y el simulator events lo vamos a poner aquí. El linear mover lo vamos a poner aquí cerca de la salida. Y la puerta memoria la vamos a dejar aquí. Bueno, más o menos. Vale, ya lo tenemos. Entonces vamos a empezar a hacer todas las conexiones. Bien, entonces en el volumen sensor, vamos a ir por componentes. En el volumen sensor, la entrada, vamos a activar el sensor de volumen, lo vamos a activar siempre que la cinta transportadora esté activa, ¿vale? La salida Sensed Part, que es la salida o la propiedad que nos dice que está detectando volumen, el sensor de volumen, lo vamos a llamar a la entrada de la cola, aquí al back. Así que lo que detecte el sensor, el componente que detecta el sensor, se lo vamos a llevar a la cola. Bien, cuando el volumen el sensor de volumen haya detectado que hay algo, pues el sensor out, vamos a hacer que ejecute el encolamiento en Keyway, ejecute la opción de encolar lo que hay en el Sensed Part. Y también lo que vamos a hacer es que este Sensor Out, cuando detecte el sensor, lo vamos a llevar a la puerta AN, a la entrada 1. Así que la puerta AN se ejecutará o activará su salida cuando haya algo en el sensor y además esté la cinta en marcha. Así que la cinta, la otra entrada de la puerta tiene que venir de el de aquí, ahí, ¿vale? Esta puerta activará su salida si hay un componente en el sensor de volumen y además la cinta está conectada, ¿vale? La salida, lo que va a hacer es esta salida guardar en un set, ¿vale? Guardar en esta memoria como que la opción puede moverse, porque claro, lo que ocurre es que el sensor de volumen está activándose, pero cuando la caja va avanzando por la cinta transportadora, este sensor de volumen deja de detectar componente y nosotros queremos que la caja siga avanzando, ¿eh? Así que la salida del latch está de aquí, que memorizará que ha habido un componente en la cinta transportadora. Esa salida va a ejecutar el linear mover. Si no lo hacemos así y el volumen del sensor es el que activa directamente el linear mover, pues la caja se moverá. Pero cuando esa caja haya salido del sensor, el sensor ya no da salida de activación, con que el linear mover se parará y la caja se quedará fuera del sensor, pero se quedará en la cinta, no avanzará más, ¿vale? Vale, el linear mover, pues
De momento lo dejamos así, ¿eh? Lo que sí nos faltará será en el Linear Mover el objeto que tiene que mover, claro. ¿Qué objeto tiene que mover? El de la cola, el que haya en ese momento en la cola. Así que vamos a darle doble clic aquí y le vamos a decir que el objeto que tiene que mover es el de la cola. Aplicamos y cerramos, ¿vale? Creo que ya lo tenemos. Venga. ¿Qué más? Bien, pues estamos en la conexión del Linear Mover, ya lo hemos hecho. Ahora vamos a conectar el sensor final de la cinta. El sensor final de la cinta, que es el Plane Sensor. Bien, entonces, el Plane Sensor vamos a hacer que la salida del sensor se debe conectar. Es decir, que cuando el sensor detecte es que el objeto ha llegado al final de la cinta, pues entonces el sensor out ejecuta el sync. Es decir, que lo tiene que destruir, ¿vale? La salida del sensor out debe conectar con el objeto también, ¿de acuerdo? Es decir, que el sensed part, lo que detecte este sensor, tiene que ser el objeto que tiene que destruir, ¿vale? Y cuando lo detecte también, pues lo destruye, ¿vale? ¿Qué más? La salida del sensor out también debe conectar la entrada de descolar esa caja. Esa caja que vamos a destruir, pues también la tenemos que descolar, quitarla de la cola. Y también deberemos conectar con la salida del objeto inteligente. O sea que este sensor out también le dirá que aquí en el objeto almacenado, pues que hemos ejecutado uno, que se ha almacenado una, ¿vale? Así que resumiendo, el Plane Sensor detectará con el sensed part, detectará un objeto, que es el que le vamos a decir al sync que tiene que destruir. Cuando el sensor también detecta, lo vamos a destruir. Lo descolamos y activamos la salida del almacén como indicando que pues hemos tenido una acción, ¿vale? Bien, ¿qué más? También lo que tendremos que hacer es que esta salida del sensor out, del sensor plano, lo que tendrá que hacer también es resetear el latch, resetear la entrada-salida, perdón, la puerta RS para hacer que el Linear Mover se pare. Y con esto yo creo que ya lo tenemos. Lo que sí hay que hacer, bueno, lo haremos después, vale, es activar cuando se tiene que activar el sensor plano, ¿no? El sensor que detecta el objeto al final de la cinta. Bien, lo vamos a hacer a continuación. Vale. ¿Qué más nos queda? Vale, nos queda el simulador de eventos. Cuando se pone en marcha la simulación o cuando se para la simulación. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, pues vamos a ver. Cuando se empieza la simulación, se ejecuta o se activa el Simulation Started. Y esto lo que vamos a hacer es conectarlo a la entrada de la cola que se llama Delete All, que lo que hace es borrar toda la cola. Es decir, que cuando empezamos una simulación, lo que haya en la cola lo borramos para empezar desde cero. También resetearemos la memoria para hacer que la cinta se pare. ¿Qué más? Es para empezar desde cero. También nos faltará aquí, no lo he puesto antes, nos faltará otra puerta para almacenar. Vamos a incorporarla ahora, perdón. Así que me voy a ir un momento aquí a componer
y vamos a crear a ver, vamos a incorporar otro latch, aquí, diseño, ¿dónde estás? Aquí. Aquí. Vale, este segundo lo necesitaré también, ¿eh? Así que vale, entonces este simulator started va a ir hemos dicho que va a ir al reset la primera memoria, y también va a ir al set de la segunda memoria, ¿vale? Al set de la segunda memoria, y el stopped va a ir a la reset de la segunda memoria. Lo que vamos a hacer con esta memoria es almacenar cuando se empieza la simulación y cuando acaba la simulación, ¿eh? Porque este objeto da un pulso, pero no me da una activación continua, ¿eh? Así que la tengo que almacenar. Y entonces la salida de esta segunda memoria es el que va a activar el sensor de final de la cinta. Cuando se activa la simulación, activo el sensor. Cuando se para la simulación, desactivo este sensor, ¿vale? Bien, pues yo creo que con esto ya lo tenemos todo activo, ¿vale? Si así no queda muy claro, lo que podemos hacer es irnos aquí a señales y conexiones. Y aquí tenemos todas las conexiones que se tienen que realizar, ¿vale? Dejo aquí un momentito el vídeo parado para que si alguien quiere consultarlo. Y aquí tenéis el objeto origen, el sensor de volumen, ¿vale? La cinta transportadora, toda la parte de los componentes que hemos puesto. ¿Qué señal de origen, el cable o la línea que hemos puesto, de qué señal de origen va? El origen, o sea, el objeto de destino y la señal de destino. Bien, con todo esto ya tenemos el objeto inteligente realizado. Lo único que nos quedaría sería, para poderlo memorizar y utilizarlo en otros archivos, recordar que lo que hay que hacer es dar al botón derecho y darle a guardar como biblioteca. Y nos saldrá pues el típico explorador de Windows, donde nosotros podemos aquí, colocando un nombre significativo, guardarlo en una carpeta y tener este objeto inteligente para ser utilizado a posteriori. Bien, con esto acabamos este vídeo y próximamente pues haremos una aplicación con una cinta transportadora inteligente y esta cinta transportadora que almacena mediante un robot industrial. Hasta entonces, saludos.